Bueno, Julia, tal y como hemos comentado al principio del programa, queremos recordar hoy, en Estando Contigo, uno de los sucesos, a mi parecer, más escalofriantes y tremendos de la historia negra, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de este país. Ocurrió hace exactamente 35 años en Almansa y fue el asesinato de la pequeña Rosa Fernández González por parte de su madre, Rosa González. Fue un asesinato ejecutado a través de un supuesto exorcismo, ¿no? En unas condiciones tremendas que estaban atravesando tanto su madre como una amiga, santeras en ese momento, y que vamos a analizar y recordar hoy en este plató con nuestro querido compañero Manuel Moreno. Hola, buenos días. Tremendo, A mí se me acaban los adjetivos con este caso. Monstruoso, macabro, salvaje. Le puedes poner el que quieras porque tú lees la sentencia y la sentencia para mí es de las más duras que yo he leído en muchos años. Y para intentar entenderlo, 35 años después, si es que se puede entender todavía algo de aquel macabro suceso y asesinato, nos acompaña Marta Prieto, experta en criminología y ya colaboradora habitual de este programa. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias siempre por recibirme y por aceptar el enfoque tan peculiar que yo suelo dar a los casos, porque, como os he dicho antes, lo primero, presentar un alegato en nombre de la víctima, en nombre de esta menor, que parece que queda un poco diluido dentro de este marasmo tan tenebroso, y que, recordemos que es una niña que hoy en día sería una mujer con 46 años y que fue muy injustamente fruto de este ritual macabramente asesinada. Vamos a hablar de quién es quién, ¿no? En todo este ritual tenemos alrededor de 8 o 10 personas de las que hay que hablar, que lo vamos a hacer inmediatamente, pero yo te pediría, Manuel, si es posible que nos resumas qué ocurrió exactamente hace 35 años. Una mañana de hace 35 años, hoy precisamente. Bueno, es el final de una película que comienza 2 días antes. La madre de Rosita, Rosa, María Ángeles y la hermana María Mercedes se van a cenar y a la mañana es un sábado y el domingo por la tarde, Rosa llama a María Ángeles para que se vaya a su casa, tiene una relación afectiva muy fuerte y a partir de ahí es donde ya por esa casa aparece el diablo a todas horas y todo concluye el día 18. Bueno, déjeme que recuerde que por aquella época era muy habitual en pueblos como es este caso Almansa y en muchos otros tantos de España que estas mujeres fueran sanadoras, que en muchos pueblos se dedicaban, bueno, a expulsar demonios o que eran o a sanar, bueno, a sanar en definitiva. A través de hierbas, a través de Rosa, lo que fuera. Rosa era una de las decenas de personas sanadoras, curanderas que había en ese pueblo. Lo que sucede aquí en este caso es que hay una población muy cercana, Villena, que está en Alicante y ahí va mucha gente a formarse, entre ellas Rosa. Bueno, era algo muy arraigado en los pueblos. Sí. ¿Qué sucede? Que se les va de las manos. Totalmente. Consumen unas hierbas que en dosis pequeñas son beneficiosas, pero las consumen en unas grandes dosis. Entonces pierden completamente la noción absolutamente de todo. Tengo que puntualizarte, Sí, yo en la favor. sentencia no se dice nada de ningún consumo, es únicamente que se van de cena y el domingo por la tarde entran, llamémosle, pues no sé cómo lo puedes llamar, delirio, éxtasis, yo que se entran en algo que les lleva a hacer lo que llevan a hacer. Termino el relato y le pregunto a la criminóloga. Supuestamente, yo no sé lo que consumieron o no aquella noche. El caso es que aquella noche entraron en un trance tan increíble, primero 4 mujeres, 2 de ellas se van de la escena y se quedan Rosa y María Ángeles, que las atrocidades que hacen son increíbles y empiezan a hablar que la hija de Rosa está poseída por el diablo y que les tienen que expulsar el diablo inmediatamente. La llevan a esa escena, lo que le hacen no lo quiero contar, pero esa niña fallece esa misma noche. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues por eso te digo, has hablado de 4 personas, no, llega a haber hasta 7 personas en la casa, en la escena. Pues Marta lo sabe perfectamente. Vamos con ello, por favor, sí. Mira, lo primero has hecho muy bien en contextualizar este entorno sociocultural en el que la sanación o la imposición de manos
estaba perfectamente asumido. De hecho, Sí. nos hemos puesto en contacto con gente del pueblo de Almansa Sí. y te cuentan como en la infancia, gente de nuestra edad, en la infancia, pues si tenían un catarro o tenían fiebre, llevaban a que la curandera les pusiera las manos. Y Rosa era una persona muy acreditada en ese sentido, que además tenía una gran clientela Claro. que le permitía vivir de eso. Bueno, a ella y a su familia. Sí, sí, todos vivían de la santería y además era una acreditada conocedora. De hecho, el marido llegó de las hierbas. trabajar. Sí, sí, dejó de trabajar, él se Como dedicaba a la zapatero. industria zapatera de Villena y dejó de trabajar. Entonces, este sustrato es importante tenerlo porque luego va a formar parte de este delirio religioso que sufre Rosa, porque todo el mundo exaltaba su figura, pero aparte de este sustrato de creencias, hay un sustrato psiquiátrico muy importante. Que queda reflejado en la sentencia, porque es que además hay mucho mito en torno a este crimen por la palabra exorcismo, que estamos viendo ahí, Mal empleado que en es este tan caso. mal empleado porque no hubo un exorcismo, y un exorcismo no funciona así, lógicamente, con esa violencia. Entonces, estas mujeres, una de ellas, Rosa, la madre de la niña, estaba diagnosticada. Lo que pasa es que el diagnóstico fue posterior, ¿no? Y entraron como en una dinámica de delirio que se fue agravando Correcto, pero ya durante déjame los que te días. pregunte. Si una mujer está diagnosticada, lo que me resulta raro es que 4 mujeres, o 2 en concreto particularmente, hagan lo mismo. Vamos a ver, se diagnosticó a posteriori, fue la valoración forense, ¿bien? Entraron en una especie de psicosis colectiva contagiosa que además está magistralmente señalada en la sentencia. La sentencia no asegura que consumieron nada. ¿Tú No, crees- en ningún momento. No. ¿Pero tú crees que se puede llegar a hacer No lo esas sé. atrocidades? Sí, en delirio sí. Fruto de un delirio psicótico y fruto de un delirio de sugestión colectiva, que además está, como digo, perfectamente explicado en la sentencia, porque se generó un contexto de gran violencia, porque hubo violencia hacia todos los actores en Sí, este todo el en que este se movía caso, por allí. Porque todo estaba centrado en Martín. Vamos a explicar quién es quién. ¿Quién es María Ángeles? ¿Quién es Rosa? Bien. ¿Quién es Martín? Etcétera. Por favor, que conviene ubicarles. Claro, es que es muy complicado. Está Rosa Sí. González Fito, que es la mamá de Rosy, La niña asesinada. la niña masacrada, vamos, porque es una masacre Por lo que su hicieron propia con esta madre. niña. Luego está Jesús Fernández, que es el marido de Rosa, que es el que se dedica a llevar un poco la gestión y la gerencia de este negocio de curandería. Luego está María Ángeles Rodríguez Espinilla, que también fue juzgada como posible asesina de la niña, que es la gran amiga íntima. Sí, de Rosa. Rosa. Y hay que decir que entonces las sanadoras iban por parejas, parece que todavía tenía más caché. Efectivamente, sí. Fíjate, eso sí es Entonces, una cosa que yo también he oído. María Ángeles Llegó a es la trabajar. Porque socia, estaba formando. la tiene- socia de Rosa tiene- en este asunto, y es con la que se desarrolla más o menos el sí, crimen sí. de la hija de Rosa. Sí, sí, este matiz que tú has dicho es interesante, porque sí que es cierto que solían actuar en parejas. Luego está Martín, que es el marido de María Ángeles, que es el que toma la Eso. figura de demonio que va Exacto. saltando de persona en persona, porque aquí han estado implicados varios menores, no solo Rosy. Es que los hijos de Martín y María Ángeles también decían que estaban poseídos por el demonio que era Martín, porque Martín era como un demonio itinerante que de repente se metía en María Ángeles, que de repente se metía en Mercedes, que luego poseía también a Jesús, luego poseyó a la madre, de Rosa, de- que la pegaron una paliza Uf, formidable. Le arrancaron hasta la dentadura La postiza. dentadura, la pisaron, la pegaron escobazos, pero es que lo más dantesco de esta escena, que debió de ser, que eso lo hemos hablado tú y yo, como la película del exorcista, Sí, es cuando se es ponen igual. todos a subir las escaleras a 4 patas, Ahí. intentando no pisar las baldosas. baldosas blancas. No, solo las blancas. Eran las blancas las que Las podían negras pisar. las que no tenían O que sea, ¿tú te pisar. imaginas la escena de una señora Empieza mayor? además Rosa cortando estampas y Todo esto lanzándolas dentro a una de- palangana con Vamos a agua. hablar de uno en uno para que se nos Sí, sí, entienda mejor. sí. Disculpa. Sigue, Manuel. No, por eso todo lo que te apunto todo lo que ella dice, que se sumaba, para que te hagas la idea, pues están subiendo a 4 patas, subiendo y bajando las escaleras porque Rosa lo dice. Rosa también está cortando estampas Sí, mientras y tanto están lanzando haciendo la rituales. palangana. La niña tenía 11 años, entonces, ¿qué edad Sí. tenía aproximadamente la madre? 36. La madre 36 tenía años. 36, María Ángeles creo recordar 28. que tenía 28 y María Mercedes, Bueno. que también está luego en la escena y en el juicio, tenía 26 años. Bueno, pues fíjese, en esa noche entran en este supuesto trance en el que acaban todos y en esa escena llaman a la hija, supuestamente se había convertido o se le había metido el demonio. Bueno, ahí tenemos imágenes, ahí estamos Esa es viendo la portada, imagen de Rosita. sí, esa Del es una caso. de las portadas del diario El Caso de la época, que creo recordar que el titular ese tuvo que ser, sí, esa yo creo que sí, esa fue ya la portada del juicio, pero 2 años antes Sí, la portada entonces la prensa del momento sí, Sí. utilizó el término exorcista por Sí. todas partes. Sí,
importante, que lo hablábamos antes. Este caso, si yo a ti te pregunto por el crimen del Puerto Urraco, seguro que te acuerdas. Ha coincidido en el tiempo. Claro, el crimen Puerto Urraco ocurre el 26 de agosto, los hermanos izquierdos matan a 9 personas y este crimen ocurre unos días después, el 18 de septiembre. Pero nadie se acuerda de esto, poca gente. Pero fíjense el detalle que nos ha dado nuestra criminóloga. Aquí Martín, que es el marido de María Ángeles, es el supuesto demonio. Y el que ha metido el demonio a todos en general en el cuerpo. Entonces ellas, la madre Rosa y María Ángeles, su amiga, entienden que si, por ejemplo, a su hija, que le había llegado el periodo con 11 años, un mes antes, si no tenía el periodo en ese momento que la examinaron, es que tenía el demonio dentro. Eso no está probado, no está probado que la niña hubiera demasiada tenido... literatura Eso no, periodística. Mira, sí. Bueno, pues entonces... Sí, por eso, que lo explique ella, que lo explique ella. Lo que es la realidad. El modus operandi de este crimen se desarrolla a lo largo de varios días, porque es que esto no toma lugar en una sola noche. Este proceso dura muchas horas. Sí. Son casi durante 3 días donde Martín empieza a saltar, supuestamente, ¿no? A poseer a distintas personas a las que María Ángeles, María Ángeles y Rosa agreden, hacen unos rituales tremendos de cantos, de cortar fotos, estampitas, rezos, posesiones de extraterrestres. Ellas mismas iban variando de identidad. Primero eran extraterrestres, luego eran San José y la Virgen María, se iban a casar. Pero, a ver, para que nos entendamos todos, ¿cómo asesinan a la pequeña? Vale, bueno, pues ya llegamos, fruto de todo este delirio, ¿no? Al final todo el mundo se va a su casa, que eso es increíble. Bueno, no es increíble. Termina. Cada uno se va a su casa, ¿no? Porque no han conseguido separarlas. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, la figura de autoridad que era Rosa. Porque hemos hablado antes, ¿cómo es que nadie llama a la policía? Vamos a ver, estamos hablando de un contexto de fanatismo religioso y la figura de autoridad y de control era Rosa. Entonces todo el mundo respetaba lo que dijera Rosa. Si Rosa decía que se tenían que ir y que lleva a salvar a todo el mundo del demonio, eso era palabra de Dios. ¿Y cómo al final ella asesina a su propia hija pensando que está endemoniada? Llevan, después de este jolgorio espiritual, convencen al padre para que lleve a la niña a la habitación para protegerla del espíritu de Martín que está rondando por la casa. Entonces la única manera de proteger a la niña es meterla en la habitación donde estaban María Ángeles, Rosa y Mercedes, haciendo rituales, ¿vale? Pues ahí llevan a la niña, que según ellas cuentan se mete en la cama y se queda dormida, ya me extraña, ¿eh? Pero bueno, en un momento dado dicen que Ángeles está embarazada del diablo y empieza a sangrar y dice, yo ya he conseguido expulsar al diablo, he tenido un aborto del diablo. Bueno, pero es que ahora el diablo se ha metido en la niña y hay que sacarle el diablo. Y es cuando, ¿lo puedo escribir? Si es que es así, pero bueno. Evisceran a la niña, prácticamente, manualmente, acceden a la niña y la vacían entera, con la niña consciente, durante un proceso de minutos. Bueno, y tremendo, ¿eh? Sí, es muy duro. Fueron internadas en un centro psiquiátrico porque... Alicante. No hubo ninguna pena para ellas de cárcel. No hubo ninguna pena, ella lo puede explicar todavía mejor. ¿Qué decidió el juez en 30 segundos? Fue una eximente completa por enajenación mental en las 3. En el caso de Rosa y de María Ángeles, perdona, y en el caso de María Mercedes, no se encontró. Como era transitoria, no requirió, pero no es que no hubiera pena, hubo un internamiento psiquiátrico. 35 años después, telefónicamente está con nosotros el que era abogado defensor de María Ángeles, acusada junto a Rosa por el crimen, Tesifonte Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tomás Gil. Tomás Gil, hola, buenos días. Hola. Bueno, Que lo han explicado muy bien Federico y la chica, lo han explicado todo muy bien. Perfecto. Tomás, ¿qué recuerda usted? Pues recuerdo porque fue un juicio muy mediático y bueno, lo que recuerdo es que en aquel momento de la vista pues había 10 o 12 cámaras de televisión extranjeras y apenas se podía pasar a la sala de juicio. Y bueno, pues eso que Almansa lo recuerda, le recuerda a la gente de aquí de Almansa, los que ahora han venido extranjeros, eso no saben nada, pero los que son nacidos en Almansa sí lo recuerdan. Sí. Buenos días, Tesifonte. Soy Manuel. ¿Qué recuerdas de esas primeras horas con María Ángeles? Pues nada, pues que apenas se acordaba,
que apenas se acordaba y estaba pues sorprendida de lo que había pasado y con mucho miedo. La cara era de miedo, que no sabía en qué lugar estaba. Y nada, pero que ella, yo cuando fui a hablar con ella a la cárcel, nunca me comentó nada del asunto. Es decir, hablábamos de otras cosas, del pueblo, de tal, pero ellas rehusaban de hablar del tema este de la niña. Eso me llamó a mí la atención, es decir, que no, como si no se acordaran o no querían hablar de esto. Pero tanto ella como la madre, porque yo la madre he tratado con ella y nunca ha dicho nada de su hija ni nada, sino que lo dan por sentado, lo que fuera, lo que pasó y nada más. Porque en el juicio lo tuviste fácil, ¿no? Como abogado defensor. Ah, sí, claro, porque ya íbamos de la mano del fiscal, de López Mora, porque tenía mucha experiencia el hombre y cortó por lo sano. Dice, pues esto es una enfermedad mental y nada, y la solución total, vamos, que es el artículo 20 del Código Penal. Y prácticamente nosotros pues teníamos que estar con el fiscal, lo que él dijera, porque ya el juicio lo teníamos ganado, porque ya nos llevaba. Claro, pero déjeme que le pregunte el letrado, porque claro, yo me imagino, claro, se puede tener algún problema mental y por el cual se le exime de ese juicio, pero que 3 personas a la vez tengan ese problema mental, eso quiere decir que pues, se puede quedar demostrado que esa enajenación estaba provocado por algo exterior. O cómo se llevó todo aquello para que al final se decidiera que las 3 personas tenían esa enajenación y se les exculpara de todo, o por lo menos de entrar en prisión y que fueran a un psiquiátrico. Sí, no, pero lo ha explicado bien la chica, que no me acuerdo su nombre. Marta Prieto. Señor Tomás, está perfectamente explicado en la sentencia, porque además es una sentencia magistral, está muy bien argumentada. Tanto en las eximentes, también porque no fue considerado asesinato, la falta de alevosía. Exacto. Efectivamente, Homicidio. cuando existe una tensión emocional tan fuerte dentro de ese contexto, se genera ese delirio colectivo contagioso, que está todo centrado en esta figura de autoridad religiosa que era Rosa. Entonces, sí, está perfectamente argumentado. O sea, desde el punto técnico, forense y legal, es una sentencia magistral, de verdad. Está muy bien argumentado. Y además me sorprende que usted diga que fue el propio fiscal el que promovió. Pero una pregunta. El fiscal lo tuvo claro. El fiscal lo tuvo claro. Lo tuvo claro el fiscal, pero lo tuvo claro todo el mundo por igual, porque al final esto fue de dominio público. Yo no sé si a todo el mundo le pareció una sentencia magistral, si la sociedad lo vio como una sentencia magistral, un asesinato tan macabro de una niña por parte de su madre y unas personas que estaban con ella, y que al final todo se quedara en unos años de internamiento psiquiátrico. ¿De cara a la sociedad por aquel entonces se vio también así? No, la sociedad no lo ve así. Es decir, la sociedad vieron lo que había pasado y bueno, y lo aceptaron. Pero hay muchas personas que con las creencias que tienen, pues pensaban que había venido el diablo de verdad. Y sigue. Y por lo que veo el juez también. No, el juez no. El juez vio que era una enfermedad, vamos. El juez, el fiscal lo ha dicho, Sí, señor sí, Tomás. O sea, el fiscal fue el que promovió. Sí, bueno, pues Sí, pero promovió, perdón, es que está con unos informes forenses. Esto Claro, no se lo inventa o sea, el es que fiscal eso es porque él irrefutable. quiere. Otra cosa es la alarma social que se Eso es, genere. Claro, no, Eso es ahí es donde yo distinto. quiero ir a parar. Claro. ¿no? Porque Pero es que cuando una persona es inimputable, es inimputable. Sí. Eso es sagrado. El sistema español jurídico es garantista y extremadamente justo. Y una cosa es la reparación del daño a nivel moral de la víctima y de todas las víctimas indirectas, que son la sociedad, la familia, la alarma social que se genere. Eso es otra cosa. Y ahí está el trabajo de los criminólogos y los profesionales para hacer comprender, ¿no? Esto que resulta tan incomprensible. Claro, pero que es real. O sea, a nosotros no nos gustaría que si eso lo entendemos perfectamente, por supuesto que sí, pero con Es duro. Es muy duro. Claro que es duro. A mí 35 años después me cuesta mucho entenderlo todavía. Pero es que además este caso fue muy deformado porque si tú te pones a investigar el exorcismo de Almansa vas a encontrar más material en investigadores del misterio que en criminólogos. Porque resulta que como está por medio la palabra exorcismo, el diablo, resulta que este caso es mundialmente famoso, tiene hasta un cómic en el que desarrollan toda esta dialéctica diabólica, cuando ni la Iglesia tuvo que ver, ni un exorcismo se practica así, o sea, ni el diablo estuvo por ningún lado, ni hubo ni siquiera una fenomenología paranormal
que tuviera un reflejo. Lo que pasa es que tú metes la palabra exorcismo, diablo y una menor sacrificada y allá tienes la alarma mundial. Por eso ha dicho él que vino esta gente de fuera de España al juicio. Y otra última consulta antes de dejarle, abogado. Fueron internadas en un centro psiquiátrico del que salieron más adelante, se fueron a vivir, creo que una de ellas a Alicante, rehicieron sus vidas, etcétera, etcétera. ¿Llegaron a, después de tanto tiempo, a ver la realidad tal cual es ahora? Sí, esas personas esencialmente eran buenas, es decir, que ellas pensaban que hacían el bien. Y en un principio pues pensaban que sanaban de verdad. No, pero yo lo que pregunto es si a día de hoy, si sucediera lo mismo, ellas están suficientemente preparadas ya para que no pase esto. Hombre, claro, no, pero esto es lo que quería decir, que ellas pensaban hacer el bien y lo hacen. Es decir, que de hecho la madre pues cuidaba enfermos allí en Alicante, es decir, que pensaba hacer el bien por la gente, por la sociedad. Pero en aquel momento pues fue un acto de locura. Ya. Bueno, ha quedado perfectamente. Déjame que te despida de abogado. Sí, pero para preguntar una cosita. Rápido. Tesifonte, ¿en Almansa siguen pensando que el diablo tuvo que ver algo en este caso o no? Pues hay personas que sí. Todavía a estas alturas de la vida. Hombre, hay personas que sí, incluso en la parte esta de Villena, Novelda y tal, ha habido inscripciones que yo las desconozco, pero que si ponen números del 6, ponen inscripciones del diablo. Es decir, bueno, dejémoslo ahí. Tesifonte Enrique Tomás Gil, abogado, muchísimas gracias por habernos recordado cómo fue aquel caso y cómo lo vivió usted. Un saludo. Bueno, vale, gracias. Gracias. Nos queda por saber, hemos dado alguna pincelada ya, cuál es la vida actual, ¿no?, de estas mujeres. Pues la vida, María Ángeles, por ejemplo, se divorció de su marido. Es decir, del diablo. Del diablo, de Martín. Rosa, la madre, estuvo cuidando a gente mayor después de salir del psiquiátrico. Y ha llegado a estar por el pueblo, por Almansa, lo que pasa que embozada, siempre para que nadie la reconociera. ¿Se reinserta por personas así? Yo pienso que sí, estas personas se pueden reinsertar y puede ser que inclusive no hayan llegado, esto que tú has dicho, a ser conscientes de lo que pasó, porque para ellas poder retomar su vida tienen que integrar este hecho tan violento. Ya, pero sí, no ha habido ningún psicotrópico, ni ha pasado nada. Fue un momento de trance que experimentaron estos momentos de trance. No, tampoco repetir. Se puede hablar de trance, fue un delirio. O sea, bueno, trance es un término que va ligado a la actividad espiritual. O sea, yo en mi vida no conozco ningún delirio de estos. Digo, que estos delirios se pueden y que no los repetir. conozcas. Sí, claro, pero es que ella está diagnosticada, es que ella tiene un trastorno por esquizofrenia. Sí. O sea, es que ella seguramente esté medicada y claro que estas personas se pueden reinsertar. O sea, una persona que comete un delito bajo un delirio esquizofrénico, con su medicación, con su reinserción, la terapia psicológica, claro que se puede reinsertar. Quiero decir que la enfermedad mental no mata. No, eso está claro, eso lo tengo yo muy claro. Por supuesto que sí, es verdad. O sea, el ser un enfermo mental no es ser un criminal. Y estas personas... al final, estos asuntos que estamos recordando hoy, ¿no?, que en este caso pasó hace 35 años, que nos sigue asombrando muchísimo, pues... Pero a mí no me asombra tanto. Yo he tenido un caso, por ejemplo, un humorista muy famoso, su hija se creyó el diablo. Y se creyó el diablo y mató a su madre, y la mató a cuchilladas. Pues hay muchos crímenes de ese tipo. Bueno, y aquí además en la provincia de Toledo, en el Viso de San Juan, creo recordar. Pues esto ocurrió en Almansa el 18 de septiembre de 1990, cuando esta pequeña, Rosa Fernández González, fue asesinada por su propia madre cuando tenía 11 años. Marta Prieto, experta en criminología, gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo. Su opinión. Muchas gracias. Manuel Moreno. ¿Me permites dar un último apunte? Hemos estado viendo unas fotografías, se ve una cruz invertida. Ahí era la casa donde ocurrieron los hechos, en la calle Valencia número 4. Esa casa después tuvieron que pasar muchos años hasta que consiguieron vender, derribar la casa, levantar los edificios, el edificio que hemos visto en gris. Bueno, pues hoy me contaban que tardaba mucho tiempo en vender los primeros pisos o alquilar los primeros pisos. Como para venderlos. Claro, hay gente todavía que por allí creen que es el diablo, que fue el diablo. Y tanto. Bueno, muchas gracias.